Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias a ustedes por estar conectados y tener unos minutos para charlar sobre un tema sumamente prevalente, sumamente importante y que tiene que ver con la hipertensión arterial. Sobre todo porque estamos a pocos días de lo que fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el 17 de mayo, y hoy en día hablamos del mes de la hipertensión arterial, como lo define la World Hypertension League, la Liga Internacional de Hipertensión Arterial, y la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, a la cual nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, adhiere. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué la hipertensión arterial? ¿Y cuál es el rol que junto con los médicos tienen que jugar los farmacéuticos en esto? Lo primero que quiero mostrarles es, en esta diapositiva, es la última encuesta nacional de factores de riesgo que publicó la Secretaría de Salud hace pocas semanas atrás, donde claramente se ve desde el año 2005 hasta el año 2018 que algunas cosas están sucediendo en Argentina y que tenemos que prepararnos para tratar de mejorar esta situación. ¿Por qué digo esto? La hipertensión arterial, que está en el medio exactamente, se mantiene en cifras de alrededor del 35-36% de prevalencia, o sea, de frecuencia de hipertensión arterial. Esto quiere decir que más de 1 de cada 3 adultos en la Argentina tiene hipertensión arterial. Y el gran problema no solamente es que la tiene, sino que la mayoría de ellos, prácticamente un 50%, no conoce que tiene sus cifras elevadas de presión arterial, y de los que conocen que tienen elevadas las cifras de presión arterial, solo la mitad, alrededor del 24%, está controlado, con cifras de 140-90 milímetros de mercurio. Ni hablemos si tuviéramos que pensar en cifras más bajas de presión arterial como las que proponen las sociedades norteamericanas. Pero con el criterio de 140-90 solo está controlado en la Argentina 1 de cada 4 sujetos hipertensos. Y sabemos claramente que la hipertensión arterial es un signo, es una cifra, es un factor de riesgo y es una enfermedad para tener daño cardiovascular. Fíjense ustedes que si en la encuesta nacional de factores de riesgo 1 de cada 3 sujetos es hipertenso, además tenemos que más del 60% de la población, exactamente 61.6%, tiene exceso de peso, sobrepeso y obesidad, y la obesidad está en franco aumento, tanto que 1 de cada 4 argentinos adultos cumple criterios ya no de sobrepeso, sino de obesidad. Y esto está en franco aumento porque si ustedes ven bien, en el año 2005 estábamos en el orden del 14% y se ha incrementado de forma manifiesta en los últimos 4 a 5 años el porcentaje de sujetos obesos. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ya nos había dicho alrededor del año 2000 que la prevalencia, o sea, la frecuencia de diabetes en América Latina se iba a duplicar. Y esto que parecía algo que iba a suceder, pues ya sucedió. Fíjense ustedes que teníamos una prevalencia hace unos 15 años atrás del 6% de diabetes en Argentina. Y hoy la prevalencia es del 12.7%. O sea, se ha duplicado la población diabética y tenemos un porcentaje de sujetos muy altos, casi un 65%, que ni siquiera camina 3 veces por semana 30 minutos, cumpliendo con el diagnóstico de sedentarismo. Si además de esto le sumamos que un porcentaje significativo de la población, más de un 30%, ya conoce que tiene el colesterol elevado y hay otro porcentaje, otro 25 a 30% que no lo sabe porque nunca se lo hizo, pues imagínense el combo de factores de riesgo que tenemos, tanto que en el último estudio del Secretario de Salud de la Argentina se ha demostrado que casi el 68%, o sea, 7 de cada 10 sujetos argentinos tiene en la población adulta 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, estamos hablando que vamos a tener una gran patología cardiovascular si es que no empezamos a pensar en prevención y control. Y para eso es que tenemos que estar juntos los médicos y los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque el control de la presión arterial es uno de los aspectos más importantes. Para esto tenemos que definir qué es hipertensión arterial. Hipertensión arterial se define como una cifra por encima de los 140 de sistólica y o 90 de diastólica. ¿Qué significa esto? Que cualquier individuo que en más de una visita al médico tenga más de 140 y o más de 90 en forma reiterada y promediada, ese sujeto tiene hipertensión arterial y se lo debe considerar hipertenso. ¿Va a ser hipertenso para toda la vida?
Eso no lo sabemos en la primera o en la segunda consulta, pero es muy probable que si el paciente tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, si hace una dieta rica en sal, si es un individuo sedentario o es un individuo fumador o tiene antecedentes de lo que se llama síndrome metabólico o diabetes, es muy probable que ese individuo continúe siendo hipertenso. ¿Por qué es importante hacer diagnóstico de hipertensión arterial? Porque es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y ustedes saben que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en América Latina y en Argentina y es responsable fundamentalmente de más del 30% de la mortalidad en nuestro continente, donde se calcula que hay 1 millón de muertos por año por enfermedad cardiovascular. A la cabeza está la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria, de la cual la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo. Como segundo ítem es a lo que la gente le tiene mucho miedo, que es el ACV, el accidente cerebrovascular, que está íntimamente relacionada con las cifras y la cantidad de tiempo que hay de hipertensión arterial. Y por último, la propia hipertensión arterial, que per se produce lo que se llama una cardiopatía hipertensiva, y la cardiopatía hipertensiva está en relación con la mortalidad cardiovascular. Por eso es fundamental conocer qué valor de presión arterial tenemos y controlar esas cifras de presión arterial. Y es en lo que se basa la campaña del mes de la hipertensión arterial, en lo que llamamos, y luego vamos a ahondar un poco más, el conoce y controla. Conoce tus cifras de presión arterial, controla tus cifras de presión arterial. Otro tema que tiene que ver y que es importante, tiene que ver con qué pasa cuando uno no trata la hipertensión arterial. Uno dice, tengo hipertensión arterial, ¿y cuál es la evolución natural? ¿Qué va a suceder si no hacemos un tratamiento adecuado de la hipertensión? El tratamiento adecuado de la hipertensión no es solamente los fármacos, pero buena parte del tratamiento son los fármacos. Lo más importante cuando pensemos en hipertensión arterial es hacer diagnóstico de hipertensión arterial y prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? El accidente cerebrovascular. En alguna época era más frecuente el accidente cerebrovascular hemorrágico, el famoso hematoma cerebral. Hoy es mucho más frecuente la isquemia cerebral, la falta de una circulación adecuada, el ACV o accidente cerebrovascular isquémico. Que en realidad los médicos lo llamamos mal porque no tendríamos que hablar de accidente, sino de incidente, porque esto se puede prevenir. Y en realidad no es cerebrovascular porque no surge en el cerebro, sino en los vasos, que es lo que daña las arterias, lo que daña la hipertensión. Por eso deberíamos hablar de incidente vasculocerebral, o como hablan los norteamericanos, la traducción de stroke es ataque cerebral. Otro de los ítems importantes en la hipertensión arterial cuando no está tratada es el daño que generan las arterias. Y este daño que genera en las arterias, junto con otros factores de riesgo, como el tabaquismo, como el sedentarismo, como la dislipemia, como la diabetes, lo que produce es un envejecimiento arterial prematuro, envejecimiento vascular precoz. Esto quiere decir que el daño que están produciendo estas enfermedades en las arterias, que las envejece, hace que la edad cronológica que tienen los pacientes sea diferente que la edad biológica. Y tenemos que tratar que edad cronológica y biológica vayan juntas, porque si no, la edad biológica se anticipa, envejecen las arterias y tenemos pacientes de 50, 60 o 70 años que tienen una edad vascular 20 o 30 años superior. El otro de los grandes problemas es el ataque al corazón o lo que llamamos el infarto agudo de miocardio por necrosis, por falta de circulación de las arterias coronarias, o bien uno de los estadios finales de la hipertensión arterial que cada vez se ve más frecuentemente gracias a un buen tratamiento, que termina siendo la insuficiencia cardíaca, que sobre todo se ve en población diabética. Hoy en día la insuficiencia cardíaca se llama con función preservada, con función sistólica preservada o insuficiencia cardíaca diastólica, es la que más frecuentemente se ve en los pacientes hipertensos y sobre todo en los pacientes hipertensos y diabéticos. Y por último, y no menos importante, uno de los daños que vemos más frecuente por complicación de la hipertensión arterial está en el riñón. Hoy se sabe que la causa número 1 en Argentina de ingreso a diálisis es la diabetes. Y la segunda causa de ingreso a diálisis en enfermedad renal crónica es la hipertensión arterial. Por eso, mucho más que las enfermedades propias del riñón, son las enfermedades metabólicas y sistémicas como la diabetes y la hipertensión arterial la que terminan dañando el riñón, lo llevan a la enfermedad renal crónica y finalmente a la diálisis.
Y cuando hablábamos de cerebro, no nos tenemos que olvidar que además del ataque cerebral, además del accidente cerebrovascular, algo muy importante cuando hablamos de complicaciones, que cada vez se ve más frecuente por el envejecimiento de la población, tiene que ver con las alteraciones cognitivas y con el final de las alteraciones cognitivas, que es la demencia. Fundamentalmente la prevención y el adecuado tratamiento, no solo de la hipertensión arterial, sino de todos los factores de riesgo, es la única herramienta que tenemos hoy en día para hacer prevención de la enfermedad vascular cerebral. ¿Quiénes son los que mayor prevalencia de hipertensión arterial tienen? Bueno, la enfermedad es mucho más frecuente en los mayores de 35 años. Pero esto no quiere decir que no haya que tomarse la presión arterial antes de los 35 años. ¿Por qué? Porque en realidad hay que tomarse la presión arterial a partir de los 8 años. En los chicos ya uno tiene que tomar la presión arterial, sobre todo porque cada vez tenemos chicos que tienen mayor sobrepeso y más cantidad de horas frente a las pantallas. Las horas frente a las pantallas, porque el día tiene 24 horas, no se puede estirar más, son horas que se pierden de actividad lúdica deportiva, de actividad lúdica con gasto de calorías. Con lo cual cada vez es más frecuente que tengamos sobrepeso en los pacientes, en los chicos, adolescentes y en los chicos en la pubertad. Por eso es fundamental el control de la presión arterial en la infancia, ya desde la pediatría, en la adolescencia y por supuesto en la juventud. ¿Cuánto? Por lo menos una vez por año. Una vez por año el médico y el farmacéutico, y ahí es donde tiene que estar involucrado el farmacéutico, tenemos que hacer control de la presión arterial. Ahora vamos a ver cómo tomar la presión arterial, pero es fundamental que le propongamos a la gente que se mida la presión arterial, estando en salud, sin ningún tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque la única manera de saber que uno es o no es hipertenso es tomándose la presión arterial. No hay otra forma. Ahora, la hipertensión arterial viene acompañada, como les dije antes, en muchos casos, de factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener hipertensión arterial? El alto consumo de sal que tiene nuestra población, que no es solamente alto consumo de sal rica en sodio, sino alto consumo de sal y pobre en potasio. Con lo cual sabemos que el ion protector en la naturaleza es el potasio. ¿Y dónde está el potasio? En las frutas y verduras. ¿Y qué es lo que hace nuestra población? Obviamente, por motivos económicos y por motivos culturales, tenemos baja ingesta de frutas y verduras. Por otro lado, el uso excesivo de alcohol en una ingesta mayor de una copa de vino o el equivalente a ello por día hace que esto pueda desencadenar crisis de hipertensión arterial. El sedentarismo, que bien dijimos, ya lo tiene el 65% de la población, que va acompañado con el exceso de peso, son todos factores de riesgo que asociados aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y potencian a la hipertensión como factor de riesgo. ¿Cuáles son las claves entonces para prevenir que un sujeto sea hipertenso? Fundamentalmente una dieta saludable. Una dieta saludable tiene que ser una dieta balanceada. No estamos hablando de restricciones, sino que estamos hablando de pacientes que se benefician con determinados alimentos. El deporte y la actividad física semanal. Reducir el consumo de sal común, de sodio y el agregado de potasio. No fumar, obviamente, porque esto daña las arterias. Restringir el consumo de alcohol. Restringir el estrés a través de técnicas de biofeedback o técnicas de relajación y por supuesto visitar al médico en forma periódica para controlar la presión arterial y los factores de riesgo. Las claves, conocer los números. Si no sabemos qué números tenemos, difícilmente vamos a poder tener una acción sobre la presión arterial. Hay que medirla y hay que cuidar las arterias, el corazón, los riñones y el cerebro. Y entonces, ¿cómo vamos a medir la presión arterial? Y aquí intervenimos con los farmacéuticos. La medición de la presión arterial es fundamental que esté bien hecha. Bien hecha significa que el paciente tiene que estar sentado, tiene que estar con el dorso, la espalda apoyada en un respaldo, los pies apoyados en el piso y no cruzados, el brazo tiene que estar relajado y la presión se mide en el brazo. No se mide en el antebrazo ni se usan tensiómetros de muñeca que no están validados para medir la presión arterial, sino que se mide con tensiómetros que miden en el brazo, sean automáticos o sean aneroides, pero es importante que los tensiómetros estén calibrados. ¿Cuántas veces hay que tomar la presión arterial? Por lo menos hay que tomar la presión arterial 3 veces y promediarlo. Si es posible tomar la presión arterial de pie, mucho mejor, porque la gente camina y la presión arterial de pie puede tener cambios que se llaman ortostáticos con relación a la presión arterial cuando uno está sentado. Entonces,
El consejo, ¿cuál es? Tome siempre la medicación de acuerdo a las indicaciones de su médico. Y aquí tenemos que intervenir con los farmacéuticos. No se debe suspender la medicación para la presión arterial. Habrá que consultar con el médico si hay que bajar la dosis, si hay que combinar la dosis, si hay que aumentar la dosis, pero no suspender la medicación, porque la suspensión de la medicación puede hacer que haya un aumento brusco de la presión arterial y entonces volvemos a tener daño por las propias cifras de presión arterial. Les decía que estamos en el mes de la hipertensión arterial. Y en el mes de la hipertensión arterial, la campaña Conoce y controla tu presión arterial la estamos utilizando para controlar la reducción, el controlar la hipertensión y reducir los riesgos de la propia hipertensión. ¿Cuáles son los riesgos? Los vuelvo a repetir: el ataque cerebral y los trastornos cognitivos que llevan a la demencia, el infarto agudo de miocardio y el daño renal. Para recordar, y finalizamos con esto entonces, hay que controlar la presión arterial periódicamente. Si uno no es hipertenso, se debe controlar por lo menos una vez por año. Si uno es hipertenso, obviamente todas las veces que sea necesario y que lo marque junto con el médico y el farmacéutico. No esperar a tener síntomas nunca, porque la presión arterial es una enfermedad silenciosa que no da síntomas. Cuidar la salud en general, no solo la presión arterial, sino el peso, la dieta, el ejercicio físico, no fumar, restringir el alcohol y no suspender la medicación. Muchas gracias. Vamos a pasar a una instancia de 10 minutos de preguntas vía chat. Cualquier pregunta que quedara fuera de este bloque la pueden enviar a la dirección de mail stambuliantalks@stambulian.com.ar. Bien, la primera pregunta dice, ¿existe la presión nerviosa? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque si existiera la presión nerviosa en la Argentina, seríamos 43 millones de hipertensos, porque hoy estamos casi todos nerviosos. Y sin embargo no hay 43 millones de hipertensos, hay un 36% de la población que es hipertensa, que estamos hablando de alrededor de 14 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto de la presión nerviosa o no? Miren, comparémoslo con un paciente asmático. Un paciente asmático, cuando tiene una crisis nerviosa, cuando está sometido sobre todo a un estrés psicosocial, puede llegar a tener una crisis de asma. Un paciente diabético puede tener un incremento de las cifras de glucemia. Un individuo con colon irritable puede tener diarrea frente a ponerse nervioso. A un hipertenso, ponerse nervioso le sube la presión arterial. Entonces, esto es una concausa, es un gatillo de la enfermedad, pero no es la verdadera causa. La verdadera causa está a nivel arterial, tiene que ver con cambios epigenéticos, o sea que tiene que ver con cambios en la genética, por eso en general de familias hipertensos hay individuos hipertensos, más todos los factores de riesgo que venimos hablando. El estrés psicosocial es un elemento más que gatilla la enfermedad, pero la presión nerviosa por los nervios en sí misma no existe. Bueno, justamente con el tema de la presión nerviosa se ve que disparó bastante interés. Acá Leticia nos escribe, ¿existe la presión existe diferencia entre la presión por guardapolvo blanco? Sí, exacto. Esto es una entidad en sí misma que los europeos, los españoles lo llaman hipertensión de bata blanca, nosotros les decimos hipertensión de guardapolvo blanco, que hasta hace poco tiempo se consideraba que era una situación absolutamente inocente. Sin embargo, esto no es tan así cuando se trata de población en riesgo. Si se trata de un paciente joven, en general mujeres, que frente a la consulta médica tienen incremento de la presión arterial y con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, las cifras de presión arterial son absolutamente normales y el paciente no tiene dislipemia, no tiene alteraciones del colesterol o de los triglicéridos, no fuma, no tiene diabetes, no tiene otra enfermedad y solo tiene hipertensión de guardapolvo blanco, en general los médicos tratamos de hacer tratamiento no farmacológico, que significa un plan de alimentación saludable y ejercicio físico, y tratar el riesgo de los pacientes, pero no la hipertensión arterial con fármacos. Diferente es en un paciente que tiene hipertensión de guardapolvo blanco, pero tiene además otros factores de riesgo. Diabéticos que tienen dislipemia, que han tenido un evento. En esos pacientes hay que controlar mucho más de cerca la presión arterial y hacer monitoreos ambulatorios de presión arterial en forma seriada, cada 3 a 6 meses, porque en algún momento estos pacientes hipertensos de guardapolvo blanco pueden terminar siendo hipertensos convencionales. Bien, acá voy a juntar dos preguntas. La primera dice, ¿puede repetir lo de tomar la presión caminando o entendí mal? Y la segunda dice, buenas tardes, doctor. Nos dijo que lo óptimo es tomar la presión 3 veces y promediarla. Le consulto
¿Qué lapso debe haber entre una medición y otra? Bien, contesto más fácil primero la segunda. El lapso de medición entre medición y medición tiene que ser por lo menos 1 minuto. Entonces uno va a tardar 3 minutos en tomar la presión arterial y en promediarla. Yo no dije que hay que tomar la presión caminando, sino de pie. Caminando es imposible tomar la presión arterial, porque además por el movimiento se producen artefactos y no se puede ni siquiera con el monitoreo de presión arterial tomar la presión arterial caminando, sino que hay que quedarse quieto cuando uno toma la presión con el monitoreo. ¿Por qué tomar la presión arterial de pie? Porque hasta en el 30% de los pacientes existen lo que se llaman cambios ortostáticos. Cambios ortostáticos que se expresan por suba de la presión arterial o por descenso de la presión arterial. Sobre todo en los pacientes diabéticos, con Parkinson, con edad avanzada, hay que tener cuidado porque les puede bajar la presión arterial al pararse y esto será un motivo de caídas. Y al ser un motivo de caída puede ser un motivo de fractura de cadera, con lo cual es muy importante prevenir que no le estemos haciendo daño al paciente con el tratamiento que estamos haciendo. Y por otra parte, hay un grupo de pacientes que en general son los pacientes más jóvenes, oficinistas, gente que está con mucho estrés laboral, que en la consulta médica suelen relajarse bastante y no les sube la presión arterial. Todo lo contrario, les puede bajar la presión arterial y entonces cuando los paramos, la posición de pie puede ser una maniobra para desenmascarar lo que se llama hipertensión oculta, que son pacientes que no tienen hipertensión arterial sostenida en el consultorio, pero sí la tienen cuando le hacemos un monitoreo de presión arterial fuera del consultorio. Tomar la presión arterial de pie puede desenmascarar este fenómeno. Buenísimo, esclarecedor. Acá alguien nos pregunta respecto a los medicamentos con sodio versus aquellos que no tienen sodio, si hay cambios significativos en la presión del paciente. Bueno, esto es un mito que fundamentalmente se instaló a través de las sales del diclofenac, de los antiinflamatorios no esteroideos. Lo que hace daño es el antiinflamatorio no esteroideo, no la sal. La sal del antiinflamatorio no esteroideo no influye en absoluto si es sódico o si es potásico en la hipertensión arterial. Son mínimas cantidades, pero insignificantes cantidades de sodio, de potasio, de sodio que están en cualquier alimento, y lo importante no es el sodio o el potasio del fármaco, sino la acción farmacológica de ese fármaco. En este caso, que es lo que yo estoy planteando, los antiinflamatorios, esos son los fármacos donde hay que tener cuidado con la hipertensión arterial, porque a la gente le duele, en general le duelen las rodillas, le duelen las articulaciones, y necesita tomar muchas veces fármacos antiinflamatorios, y hay que estar alerta que muchos de estos antiinflamatorios compiten con la acción farmacológica de muchos de los fármacos antihipertensivos. Bien, acá nos pregunta Marisa, ¿en verano hay que bajar las dosis de los medicamentos antihipertensivos y en invierno hay que subirlas? Bueno, esto es algo muy característico de la hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial tiene un componente hemodinámico, un componente de la circulación sanguínea, donde en el verano nosotros lo que tenemos es vasodilatación. Y en la vasodilatación hay descenso de la presión arterial. Todo lo contrario sucede en el invierno. En el invierno suele haber vasoconstricción y está bien demostrado que en los países más fríos hay aumento de la presión arterial. Esto no quiere decir que siempre hay que cambiar la dosis de los medicamentos, pero es probable que algunos pacientes en verano tengan descenso de la presión arterial y entonces muchas veces nos comentan que tienen cifras muy bajas de presión arterial en la casa y a veces es necesario regular la dosis en el verano, así como también sucede con algunos fármacos antihipertensivos, como los bloqueantes cálcicos, que en las mujeres sobre todo en verano le producen más edemas, tienen más hinchazón en las piernas y esto es a veces motivo hasta de suspensión o de reducción de las dosis. Y la presión arterial en el invierno también es importante que uno lo considere porque puede pasar que hay pacientes que son muy sensibles a los cambios de temperatura y a la vasoconstricción y tienen aumento de la presión arterial en el invierno y allí es necesario incrementar las dosis o hacer combinaciones de fármacos. Aquí hay una pregunta interesante respecto a el paciente hipertenso que está medicado y controlado. ¿Tiene que mantener el mismo cuidado respecto al consumo de sal? Bueno, el hecho de estar hipertenso y controlado no significa que haya mecanismos que pueden estar dando vuelta en la fisiopatología de la hipertensión que si uno empieza a utilizarlos no se manifiesten. No solamente la sal, por ejemplo, el individuo está controlado y está con la presión normal, pero llega el invierno o llega el otoño y tiene una crisis alérgica y usa gotas nasales. Bueno, las gotas nasales son causa de hipertensión arterial y entonces puede aumentar la presión arterial por la gota nasal. La sal
es causa de hipertensión arterial, y el exceso de sal en un paciente que está normotenso y bien controlado puede hacer que ese paciente se descompense, sobre todo si está utilizando fármacos como los diuréticos, que frente al exceso de sal pueden tener una interacción importante y dejar de tener una buena acción farmacológica. Bien, tenemos espacio para una pregunta más, una última pregunta, y la verdad que nos han llegado muchas. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta yo y leer una. ¿Cómo no? La primera es respecto al consultorio de la farmacia. Si tienen que tener en cuenta la hipertensión a la hora de recomendar alguna medicación para evitar interacciones medicamentosas. ¿Y cuál sería el consejo para darles? Bueno, de las interacciones medicamentosas, la más importante, que fue la que yo nombré antes, tiene que ver con las gotas nasales, porque la gente no lo considera un medicamento muchas veces, y estas gotas nasales se llaman aminas simpático-miméticas, o sea que son sustancias que producen vasoconstricción justamente en la nariz, y yo decía que el fenómeno vasoconstrictor es un fenómeno que produce hipertensión arterial. Así que es fundamental preguntar acerca de los fármacos si están recibiendo este tipo de medicamentos. Otros medicamentos pueden ser los corticoides, que pueden también aumentar la presión arterial. Otros medicamentos son los antiinflamatorios no esteroideos, como yo decía antes. Algunas veces en algunas mujeres puede haber hipertensión arterial vinculada a anticonceptivos orales. Entonces todo este tipo de preguntas acerca de los fármacos es importante que el farmacéutico las haga en el consultorio de la farmacia. Bien, una pregunta de cierre es, ¿hay diferencia en la toma de presión entre sobrepeso y exceso de peso? ¿Y cómo tomar la presión en gente mayor que tiene flacidez? ¿Se debe tomar en la muñeca en lugar del brazo? Perfecto, es una excelente pregunta, porque esto depende del manguito. El manguito es la tela y la goma, que se llama vejiga, con el cual uno toma la presión arterial. Hay diferentes tamaños. Está el tamaño normal, que es de 35 a 45 centímetros, está el tamaño para obesos, está el tamaño para muy obesos, está el tamaño para adolescentes y está el tamaño para niños pequeños y niños en edad escolar. Entonces, lo que hay que elegir es el tamaño del manguito de presión, que es el tamaño de la vejiga. Y no importa tanto la tela, sino lo que la vejiga tiene que cubrir son 2/3 de la superficie del brazo. Si cubre 2/3 de la superficie del brazo a nivel humeral, entonces estamos seguros que estamos tomando la presión arterial en forma adecuada. Si no cubre 2/3 del brazo y el manguito queda como si estuviéramos apretando una cincha en un individuo obeso, esto exagera la cifra de presión arterial. Y al revés, en un individuo anciano que tiene el brazo flácido y que por sarcopenia tiene disminución del volumen del brazo, no hay que tomar con un manguito convencional, sino en general con el manguito para adolescentes, que es el manguito que le va a cubrir 2/3 de la superficie del brazo.